ahí está Gustavo, que ha venido no solo a nuestras fiestas, sino también a este importante como no he consumido los 2 minutos, el minuto que me queda me lo pasas a los 15. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, yo creo que por lo menos nos llevamos hoy una idea bastante clara de la situación, de una situación política del contexto europeo, pero fundamentalmente de la situación política, económica y laboral de dos países que no son, o no ha sido anecdótica la invitación, sino que son los dos países fronterizos con España. España, Francia y Portugal son 3 países que tienen características muy similares, que están sufriendo esta crisis económica, esta crisis política, esta crisis democrática de manera similar, con matices, cada uno ha expuesto sus matices, pero que yo creo que es importante que contextualicemos en el marco europeo en el que nos movemos, en el marco internacional de la internacionalización, pero sobre todo de la globalización económica en la que estamos. Han quedado algunas referencias, tanto de la intervención de Amado como de Anne. Yo quiero recalcar que nos encontramos en un momento del capitalismo en donde se ha agudizado profundamente la división internacional del trabajo. Tenemos un centro muy nítido además, un centro que además se concentra fundamentalmente en el norte de Europa, en donde Alemania, Reino Unido, en gran medida Francia y fundamentalmente los países escandinavos representan y ejercen un control financiero e industrial de la economía mundial. Frente a eso, tenemos una periferia, y una periferia europea que se fundamenta en la gestión, en los servicios, en la gestión de esos servicios que nos generan desde el centro europeo, y fundamentalmente un papel meramente turístico o de economía muy vinculada al turismo. Y eso Portugal, España y Grecia, y aunque les cueste Italia, lo representan casi perfectamente. El sur del Mediterráneo, perdón, el norte del Mediterráneo, el sur de Europa, cada vez más se está configurando en ese eje de servicio turístico, también de otro tipo de servicios logísticos para el centro del sistema, el centro del norte de Europa, industrializada y financiarizada. Y frente a esa Europa imbuida en sí misma, y que parece que ahora es el centro de la economía, el centro del mundo, Europa parece que no se da cuenta que sigue habiendo o que están surgiendo dos polos, uno en declive y otro en ascenso, que está dejando a Europa fuera del propio sistema económico que ellos mismos han impulsado. Por un lado, Estados Unidos, el poder imperial de Estados Unidos, que sigue recurriendo a la guerra para poder imponer sus intereses, y por otro lado, los países emergentes, China, Brasil, India, Rusia, están imponiendo su espacio, que están queriendo imponer su espacio, pero siempre dentro del sistema capitalista. Yo creo que eso, o los matices que podamos encontrar en el caso de China y Brasil, pero creo que tenemos que encontrar o entender que dentro del mismo sistema hay un centro bien configurado en Europa y Estados Unidos, y un centro que se empieza a configurar en torno a esos países. Europa, por lo tanto, está perdiendo su papel geoestratégico, y eso lo tenemos que entender para poder bajar al siguiente escalón, que es el escalón al que nosotros como comunistas nos interesa. Pero esa pugna entre diferentes espacios económicos nos genera unas consecuencias en Europa que son muy duras.
y muy duras, y abajo al último escalón, que es el que nos interesa a los comunistas. En primer lugar, de enfrentamiento de clase. No se nos está enfrentando solo a nivel nacional, sino fundamentalmente se nos está enfrentando a nivel de clase trabajadora. Yo recuerdo, y aquí fue muy criticadas esas movilizaciones en Francia, cuando los estudiantes franceses salían a pedir una serie de derechos y tenían un eslogan, y era, más o menos, no recuerdo exactamente, pero era más o menos: no queremos ser jóvenes españoles. Aquí se hizo un exaltamiento patriótico, nos están agrediendo, y sin embargo era la realidad. Era la realidad. Los jóvenes españoles estaban, y aún hoy, tengo que decir aún más, estaban en unas condiciones laborales extremadamente precarias. Decía Anne, el porcentaje de desempleo juvenil en España sube ya del 50% el desempleo juvenil. No solo falta de empleo, empleo de mala calidad, fuertemente precarizado y muy temporal, empleo que además es contradictorio con el nivel de formación de gran parte de esa juventud, un nivel de formación muy elevado que obliga a una nueva emigración a los trabajadores españoles, pero que se acompasa con una fuerte desideologización de nuestra juventud. Están muy preparados académicamente, o estamos muy preparados académicamente, muy mal preparados políticamente e ideológicamente. Y esto es un elemento que, si me da tiempo, en mis 16 minutos llegaré. Por lo tanto, la primera consecuencia del modelo económico en el que estamos es un enfrentamiento de clase, un enfrentamiento de la clase trabajadora del sur de Europa, a la que se nos acusa de arrastrar a unas condiciones económicas a la clase trabajadora del norte de Europa. Y por lo tanto, no enfrentan al propio modelo capitalista, sino enfrentan a la clase trabajadora dentro de ese sistema capitalista. En segundo lugar, hay una reducción de derechos en todo el marco de la Unión Europea. Derechos laborales, sociales, y derechos que Manuel ha marcado muy bien. En Portugal, también en España, también en Grecia, fueron derechos conquistados. Nadie nos regaló estos derechos. Fueron derechos conquistados. Pero también, y me entiende un momento, lo suelo decir, pero es que yo creo que es importante que miremos atrás a veces. Esos derechos también pudimos conquistarlos en Occidente gracias a los tanques en Berlín. Y esto no lo podemos olvidar. El miedo a una expansión de la Unión Soviética hacia el Atlántico obligó a que los países del centro del sistema, montaran este estado del bienestar. Y finalmente, una de las consecuencias que se ven en toda Europa es una profunda feminización de la pobreza y del recorte de derechos. Dato, simplemente. Recientemente se está haciendo un debate, lo sabréis mejor vosotros porque estáis en Europa, no con nada más. En Holanda se está estudiando la posibilidad de prohibir o ser más estricto con la prostitución, fundamentalmente en Ámsterdam, y eso ha generado que los países del entorno protesten porque entienden que la prostitución se va a trasladar a sus fronteras. Las diferentes regularizaciones en Suecia han provocado las protestas de Noruega ante el aumento de la prostitución en la frontera con Suecia. Y en España, la Jonquera es un centro de prostitución internacional, donde todo el mercado, la mercancía que viene del sur al norte y del norte al sur, para en la Jonquera a prostituir mujeres que no solo son españolas, sino que son también mujeres esclavizadas que vienen del este del Europa. Por lo tanto, la mujer, y esto solamente es un dato,
la mujer está sufriendo a nivel europeo las consecuencias de este recorte de derechos y de este recorte de esta crisis. Y aquí hay dos tendencias que, desde mi punto de vista, se están dando en Europa. Una tendencia que es la tendencia del centro del sistema de desmantelar el Estado de Derecho y el Estado social. Y otra tendencia al sostenimiento de este Estado de Derecho, de este Estado, de lo que llamamos el Estado del bienestar. Personalmente creo que la posición que como comunistas tenemos que empezar a construir no puede estar ni en el uno, ni en un camino, ni en el otro. El desmantelamiento del Estado del bienestar es un desmantelamiento lógico del sistema. No hay tanques, no hay Unión Soviética, hay desideologización. ¿De qué voy a seguir regalando derechos a los trabajadores? Por lo tanto, nosotros ahí no estamos. Pero el mantenimiento del Estado del bienestar significa necesariamente una internacionalización de la desigualdad. El mantenimiento y el sostenimiento de determinadas ventajas que hemos tenido en Europa se ha hecho a costa del tercer mundo, se ha hecho a costa de América, se ha hecho a costa de Asia, de África. Y por lo tanto los comunistas, y por eso queríamos los comunistas de Madrid tener al Partido Comunista de Francia y al Partido Comunista de Portugal en este acto, porque entendemos que solamente hay un camino, y es esa construcción, y es un futuro a lo mejor a muy lejana vista, pero es la construcción socialista en otro marco internacional. No podemos construir, y esa vuelta al Estado-Nación es un fracaso para los comunistas, no podemos construir hoy aislados un Estado socialista en un país, en un marco europeo o en un marco nacional europeo, porque las condiciones económicas nos han superado, se ha internacionalizado el capital y por lo tanto nosotros no podemos pensar que hoy pudiéramos tener un Estado-nación socialista y menos que nunca. Por lo tanto tenemos que buscar esa vía, esa tercera vía que nada tiene que ver con Blair, que nada tiene que ver con Hollande, que nada tiene que ver, sino esa vía precisamente de la construcción socialista a partir, entiendo, de una gran alianza, y esa gran alianza tiene que partir fundamentalmente de los partidos europeos, de los partidos comunistas europeos, que seamos capaces de avanzar en el ámbito europeo para ser capaces después de avanzar en el resto de países. Y solamente de ese avance podemos entender una necesaria confluencia, y por eso me alegro que esté también Gustavo, esa necesaria confluencia con otros movimientos políticos en otros espacios geográficos que tienen otras realidades diferentes, pero que tienen una perspectiva común, y es esa construcción socialista. Y por lo tanto, el aunar esos esfuerzos desde posiciones políticas posiblemente diferentes, coyunturas económicas muy dispares y condiciones sociales muy dispares, es lo único que nos puede llevar a esa situación. Y me estoy quedando sin tiempo y tenía que hablar de España. Si no, vamos a hablar de España y vamos a hablar de cómo esa construcción internacional que se nos está haciendo del capitalismo, de esa crisis financiera que se nos está trayendo a nuestro país, no es tampoco, podemos tener unas condiciones particulares, pero no es una situación diferente a la que se puede vivir en otras partes. En primer lugar, asumo que lo que se ha producido en los últimos años, en los últimos 30 años o quizá más, casi 50 años en este país, es lo que el geógrafo británico David Harvey llama acumulación por desposesión. No solo se ha acumulado capital, sino que ese capital se ha acumulado a partir de la desposesión de los trabajadores, de la clase trabajadora. Y en nuestro caso es evidente. Durante los últimos años del franquismo se elaboró la tesis que no se puso en práctica, la tesis de dar propiedad, de dar una propiedad, una vivienda a cada español. El objetivo era claro, no solo era que los españoles adquirieran una vivienda, sino que el objetivo era el derrotar ideológicamente cualquier otra posición. Si tú eres propietario,
formas parte del sistema y defenderás al sistema. Yo creo que 50 años después tenemos que decir que la victoria del franquismo hoy, y por lo tanto el fascismo, es evidente en este país. Nos ha derrotado en esa línea. Pero nos ha derrotado en otra línea. Y es que esa adquisición de vivienda se ha hecho a base de la renta de los trabajadores. No ha sido solamente una adquisición vía monetaria, ha sido una adquisición por la vía del recorte salarial. Los trabajadores renunciamos a parte de nuestro salario porque teníamos nuestro salario inmovilizado en una vivienda y aspirábamos a vender una vivienda y por lo tanto nuestra renta se iba actualizando año a año en función de la revalorización de la propia vivienda. Por lo tanto, bueno, ¿qué más nos daba renunciar a parte del salario si el salario lo podíamos recuperar en un futuro? Por lo tanto, otra derrota. Ahora las viviendas no valen lo que valían y nuestros salarios no son los que deberían ser. Por lo tanto, hemos sido derrotados en doble aspecto. Pero ya la consecuencia de esas derrotas es que hemos asumido parte del sistema y que estamos en unas condiciones de incapacidad de lucha ante ese sistema. Y esa ya sí que es una consecuencia que tenemos que asumir, por lo menos los partidos de la izquierda española, de una manera muy autocrítica. No hemos sido capaces de superar esas contradicciones desde el punto de vista ideológico, de articular mecanismos de lucha social y por lo tanto no hemos sido capaces de contrarrestar lo que era un avance ideológico del sistema. Y por eso hoy nos encontramos con esa juventud tan profundamente desideologizada, porque no hemos sido capaces de entrar en este terreno. Y hoy en España tenemos esa segmentación, lo hemos estado discutiendo en el debate en la conferencia, en el marco de la conferencia política del partido, esa segmentación que ha sido tan criticada también, por cierto, en esta comunidad autónoma, en donde tenemos un 30% de trabajadores asalariados, digamos los trabajadores clásicos, asalariados, con derecho, con un salario aceptable, con vivienda, etcétera, pero eso no llega a un 30% de la clase de trabajadores. Luego tenemos aproximadamente un resto del 70% que se divide entre ese 70 que representaría el resto, ese 70 que representaría los trabajadores precarios y ese resto, el resto del resto que sería el 30 restante que serían trabajadores que siguen viviendo en economía sumergida en este país. Por lo tanto, la clase trabajadora se ha fragmentado y esa fragmentación de la clase es lo que nos impide o nos dificulta de momento ese avance en la lucha social y en la lucha por nuestros derechos. Y en esta coyuntura pues nos encontramos 4 pinceladas. Por un lado, la política de ajustes y de recortes que nos han traído los gobiernos de los últimos 20 años, por tanto, del Partido Popular y del Partido Socialista. Y aquí no se salva nada. Partido Popular y Partido Socialista. Bueno, vosotros no confiéis en Oman, nosotros no confiábamos en Zapatero, ni vamos a confiar, por supuesto, en Rajoy. Ha habido un recorte permanente en derechos laborales. La última reforma laboral y la última propuesta de reforma de la negociación colectiva es más que evidente. También ha habido un ajuste salarial y tenemos que criticar el pacto que se firmó entre los sindicatos y la patronal española, que suponía un recorte salarial a los trabajadores en los próximos 4 años, no recuerdo, 3 años. El pacto de las pensiones, que apuntaban por ahí, el pacto de las pensiones, en donde asumimos los propios trabajadores a través de nuestros representantes sindicales un recorte importante de derechos, una vez más nuestro salario. Esta vez no era el salario de la vivienda, no era el salario de nuestra nómina, era el salario que íbamos a recibir en un futuro, por lo tanto era nuestro salario para el futuro. Ajustes sociales a través de la austeridad, de la mal llamada austeridad, porque para austeridad está la de los trabajadores, pero cuando nos piden austeridad y después vemos viajes a Botswana,
es la monarquía, que se fue el rey a matar elefantes a Botswana. Cuando vemos el despilfarro al que nos ha sometido el Poder Judicial en la figura de su presidente. Cuando vemos la multiplicidad de funciones que tienen las diferentes administraciones que no repercuten además en un beneficio para los trabajadores. Cuando vemos multitud de despilfarro y sin embargo no nos piden a los trabajadores austeridad, se recortan derechos sociales, fundamentalmente sanitarios y educativos. Y finalmente hay un recorte que está pasando desapercibido en toda la Unión Europea, pero que yo quiero remarcar, y es el recorte en derechos humanos. El recorte que va a suponer, y yo además me sentiría orgulloso, como dirigente de este partido, si mañana convocamos una manifestación y terminan actos violentos, el gobierno pretende meternos en la cárcel a los convocantes. Y digo yo que no meterá a los dirigentes, porque no va a meter a todos los militantes, a Tacacotar, a alguno tendrá que meter. Y por lo tanto, hay una criminalización de la lucha a través de estas propuestas que se van dando en general en toda Europa, por lo que voy leyendo. Pero en España, como nos tienen especial manía, especial inquina este gobierno de Rajoy, pues lo está llevando a extremos. La ley de huelga que se pretende aprobar en España es una vuelta al franquismo. Y la prueba la tenemos en no solo los enfrentamientos policiales que ha habido en la última huelga, sino fundamentalmente los enfrentamientos después de la huelga. Los enfrentamientos, detenciones de sindicalistas, persecución de sindicalistas y persecución de trabajadores por participar en huelgas. Por lo tanto, estamos ante un retroceso y un ajuste brutal en derechos humanos en Europa. Y finalmente, quiero hacer dos pinceladas sobre la situación en la que nos encontramos en el país después del último rescate financiero en nuestro país. En primer lugar, ¿qué es un rescate? Es un rescate. En segundo lugar, ¿qué es un rescate para salvar a la banca? Y que vamos a pagar a los trabajadores. Y vamos a pagar a los trabajadores no solo devolviendo los 100.000 millones de euros que nos quieren prestar, sino además pagando el 3% de los intereses. Porque si el 3% de los intereses, el 3%, más generosos, el 3% de los intereses lo pagarán los bancos, pues bueno, pero es que además lo vamos a computar como deuda y por lo tanto, para pagar ese 3% de intereses, tenemos que recortar en sanidad, en educación, en empleo público, etcétera, etcétera. 3 puntos del PIB, ese 3%. Efectivamente. Y además nos exige Europa, el Fondo Monetario Internacional, la Troika, nos exige una subida de IVA, a las que ya hemos tenido, una bajada de salarios, un recorte en el sector público, es decir, empleos y salarios en el sector público, y yo lanzo dos ideas, aparte de las que ya he lanzado, algunas reconozco con un claro sentido provocador. En primer lugar, ¿qué diferencia esto con las políticas de ajuste que se desarrollaron fundamentalmente en América Latina en los años 70 y 80? Ninguna. Pero la soberbia europea nos hace no ver o no mirar a Europa, perdón, a América, y ver que esas políticas han conducido, por ejemplo, a Argentina a una desigualdad social brutal. Hoy en España, es que me traía muchos datos, pero es que me acuerdo de los datos. Sí. Hoy en España, la diferencia salarial se ha incrementado y hay una diferencia de renta aproximadamente de 7 veces entre la renta media y las rentas más altas en este país. La media europea es una diferencia de renta entre 4,5 y 5. Por lo tanto, en el último año hemos subido casi 2 puntos respecto a la media. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el CES, el Consejo Económico y Social, y por lo tanto nada sospechosos de todo esto. Y la segunda idea que yo quería lanzar es la criminalización del movimiento comunista en Europa. La Declaración de Praga pretende equiparar al nazismo con el comunismo, por supuesto nada de verdad.
Pero en segundo lugar es una estrategia del sistema para evitar un crecimiento del sentimiento comunista en Europa. Y por lo tanto los comunistas no solo tenemos que combatir la Declaración de Praga, sino tenemos que unificar nuestros esfuerzos desde la coyuntura de cada uno de nuestros países, pero unificar los esfuerzos para avanzar en Europa, para que las tesis comunistas avancen en Europa y para que podamos construir y aspirar a ese modelo socialista de la sociedad planetaria, que es la única manera que tenemos de solucionar nuestros problemas. Y dos bestsellers. En Francia el bestseller ha sido el programa de Fond de Bosch, pero en Alemania, hace 3 años, El Capital fue el libro más vendido en Alemania. En la última feria del libro de Madrid, el libro más vendido, El Manifiesto Comunista. Y con diferencia. Creo que estamos en unas condiciones objetivas que obligan a incrementar la lucha, pero sobre todo estamos en unas condiciones subjetivas que obligan a los comunistas a estar a la altura de las circunstancias y por lo tanto a incrementar el clima de movilización, a incrementar esa movilización y sobre todo a incrementar nuestro papel ideologizador de la sociedad, nuestro papel político de la sociedad, y ante los que nos intentan criminalizar, responder con más política, más ideología y por supuesto más comunismo.